práctica hospitalaria de grandes animales, ¿no? Hace también actividad privada y es director del Grupo Funcional Huachera, ¿no? De la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Litoral. Martín, bienvenido nuevamente. Te dejo ya para que puedas iniciar la presentación. Muchas gracias nuevamente a todos. Agradecimiento por la invitación a participar de esta charla en particular y bueno, del curso que se va a dictar. Como bien decía, bueno, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Está cita en la ciudad de Esperanza, en el centro de la República Argentina, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, además algo de actividad privada también. Y como decía ahí en el inicio, formo parte de un grupo de estudio dirigido, crianza artificial de ternero, en la cual a veces hacemos ensayos y probamos algunos alimentos para los terneros. Acá en el hospital lo que hacemos muchas veces es un servicio de diagnóstico y bueno, y estamos en la última etapa de la carrera veterinaria, por ende muchas veces nos toca ayudar a los alumnos a agrupar conceptos para el día de mañana poder resolver los problemas en grandes animales y principalmente en nuestra área en bovinos. La idea es presentar algunos conceptos de cómo pararse frente a un caso clínico que puede ser de 1, 2, 3 animales o de varios animales, de 20, 25, de acuerdo a la situación puntual, tratando de ver un enfoque además epidemiológico de la cuestión en sí, y ese mismo enfoque epidemiológico lo que nos va a permitir es después plantar distintas medidas preventivas. Hoy en día ya la medicina veterinaria en lo que es producción prácticamente pasa por la prevención más que por el caso clínico puntual o la urgencia, ¿no? Si no se entiende algo, si se deja de escuchar, yo lo único que estoy viendo ahora es la presentación, así que ni siquiera tengo las cámaras como para ver si me hacen alguna seña o algo por el estilo, así que espero, cada tanto voy a pedir a alguno que me diga que se está escuchando o cuestiones de ese estilo. Bien, a modo de introducción, nosotros siempre decimos que cuando hablamos de pequeños animales o de grandes animales desde el punto de vista académico, uno cuando está estudiando, cuando empieza, o la mayoría de la gente piensa que pequeños animales es por el tamaño, que son perros o gatos, alguna tortuga, y en realidad lo que hablamos siempre es más que nada de una medicina individual. Cuando hablamos de pequeños animales es un individuo en realidad, y la medicina veterinaria en sí está abocada a ese individuo. En cambio, en grandes animales hablamos de medicina de conjunto. Esa medicina de conjunto hace que nosotros trabajemos con lotes de animales que pueden ser una majada, que puede ser una tropilla, pero bueno, hablamos de varios animales bajo un mismo sistema, bajo un mismo ambiente, bajo un mismo plan nutricional, ¿no? Por ende, el individuo importa, pero importa más que nada en su aporte hacia el conjunto. Lo que quiero decir que muchas veces en la medicina de conjunto sacrificamos un animal que está sufriendo tal enfermedad a fin de obtener un mejor diagnóstico y poder llegar a la causa para salvar el resto del lote. ¿Está claro? En cambio, en la medicina individual nos importa salvar el individuo como sea, la mayoría de las veces tratando también obviamente de llegar a la causa, pero si no llegamos a la causa y salvamos el animal, obviamente que el objetivo está cumplido. En lo que es medicina de conjunto, en animales de producción en sí, esto muchas veces tenemos que tratar de llegar a la causa lo más cercana posible. A veces no tenemos la causa propiamente dicha en la mano, pero así todo tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico presuntivo a fin de tomar las medidas terapéuticas y preventivas. Ahora bien, dentro de lo que consideramos del grupo de animales que consideramos como grandes animales, a veces podemos tener medicinas individuales. Por ejemplo, nos toca atender un toro de alta genética y probablemente al dueño no le interese saber tanto la causa, sino salvarlo como sea, en el buen sentido de la palabra, y que se entienda bien lo que estoy diciendo, es tratar de salvarlo por su valor genético que tiene. En el caso de los equinos, muchas veces el equino puede entrar dentro de un aras, el manejo de tropilla o cuestiones así, como animales de conjunto o de lote, y a veces el caballo de salto o el caballo de carrera obviamente tiene la medicina individual
propia para tratar ese individuo en sí. Nosotros hacemos hincapié, obviamente, en medicina de conjunto, en lo que es producción animal. Y cuando hablamos de producción animal, también desde el punto de vista de la parte académica en la facultad, se divide a veces lo que es clínica animal y producción animal. Tanto uno como la otra tiene su base fundamental, su fuerte en la fisiología animal. La producción con respecto a la fisiología es exacerbar lo más que se pueda esa fisiología para producir más y más y más dentro de la parte fisiológica y de entrar dentro de lo que es la cuestión de salud, respetándola obviamente, ¿no? Por ende, cuando hablamos de producción es que pasamos de esa vaca, de que lo normal cuando fue creada, por así, o para criar su ternero que necesitaba 6, 7 litros, la cuestión genética hizo de que ese animal hoy en día esté produciendo 30, 35, 40, 60 litros. Por ende, hacemos que la fisiología normal de ese animal, tanto la ubre, ese hígado, esas cuestiones, esté puesta al límite muchas veces. La patología, en cambio, con respecto a la fisiología, es la alteración de esa fisiología. O sea, muchas veces los microorganismos hacen procesos fisiológicos que o lo adelantan. Por ejemplo, una enfermedad que produce anemia, lo que va a hacer es que la vida media de ese glóbulo rojo muchas veces, en vez de ser 3, 4 meses, sea de días, de 15 días, de 20 días, de un mes o lo que sea. Entonces altera ese proceso fisiológico dando la enfermedad en sí. Ahora, con esta diapositiva lo que quiero expresar es que muchas veces cuando nosotros tenemos esa fisiología exacerbada, estamos a un punto de pasar a tener la fisiología alterada. ¿Está claro? Entonces, muchas veces lo que termina pasando es que enfermamos a las vacas, las terminamos enfermando por la sobreexigencia que ellas están teniendo, ¿no? Y esto se extrapola muchas veces a un montón de patologías, ya sea en animales a corral, en un engorde intensivo, también obviamente va en la parte de la producción de aves, en la producción de cerdo, es extrapolable a todo. Nosotros queremos producir más por una demanda de alimentos que es lógica para las personas, para todas las personas que vivimos acá, que necesitamos satisfacer esas necesidades alimenticias, pero a veces caemos en alterar esa fisiología de tal punto que hacemos que esté al límite de enfermarse. Esta gráfica que no tiene animación la puse a propósito así porque la idea es que acá hablamos en caso de una vaca de producción de leche, está inmersa dentro de un sistema, que ese sistema pasa por distintas etapas y cada etapa tiene sus cositas a considerar. La idea es que en el transcurso de la charla, y si no podrá ser en otro encuentro en sí, es tratar de ver cada etapa en sí, qué cosas hay que considerar, qué cosas van a influir. ¿Está claro? Entonces, un poquito para lo que les quería mostrar en esta diapositiva en sí es que nosotros estamos inmersos en un sistema de producción. El sistema de producción inicia con el parto, esa vaca empieza a producir leche, a la vez ese parto me dio una ternera, esa ternera empieza a tener su crianza, su recría, empieza a llegar las etapas de reproducción del servicio como vaquillona y luego va a ingresar al sistema como animal adulto nuevamente para continuar el ciclo productivo en sí de todo ese establecimiento. Considerando que estamos dentro de un sistema y considerando que estamos dentro de lo que son animales de producción, muchas veces nosotros nos llaman por una consulta. La consulta puede ser de lo más variado, desde un aborto en una vaca, desde un problema de producción, desde un problema de salud, de indigestión, desde lo más diverso. La consulta es que puede ser desde lo más variado. Ahora, lo que hay que preguntarse es qué espera el propietario de nosotros. Ante la consulta del veterinario, del productor en sí, lo que espera del profesional es que nosotros le digamos qué es. Obviamente tratar de llegar a un diagnóstico lo mejor posible. Pero lo que le termina importando al productor en sí es qué hacemos frente a eso. Nosotros a lo mejor le podemos dar la mejor explicación sobre el diagnóstico que llegamos, que presumimos de leptospirosis y que es una bacteria que se comporta de tal forma, que se transmite de tal forma, que produce tales signos, que puede afectar a distintos grupos etarios, todo muy lindo.
el productor nos va a escuchar atentamente, pero terminamos de comentar eso y enseguida va a venir la pregunta de decir, bueno, ¿y ahora qué hago frente a esto? Que inclusive muchas veces ni nos escuchó todo lo que dijimos sobre la leptospira y termina rápidamente yendo a esa pregunta porque lo que quiere hacer o lo que quiere lograr ese productor es evitar más pérdidas que él está produciendo, en este caso que di un ejemplo de la leptospirosis. Lo que sí, cuando hablamos de animales de producción, estamos en la mayoría de los sistemas productivos acá en Argentina, por lo menos, todavía son a cielos abiertos, entonces no hay estabulados. Por ende, hay muchas variantes epidemiológicas a considerar. No es lo mismo una enfermedad que se va a presentar en un sistema estabulado que en un sistema pastoril o en un sistema mixto. ¿Está claro? Y a veces la misma etiología se puede presentar de distintas formas. Esa misma etiología, por ejemplo, voy a lo mejor tirando causas, una Escherichia coli en el periparto me va a producir una mastitis fulminante en la vaca y a lo mejor en el transcurso de la lactancia esa Escherichia coli me va a producir una mastitis subclínica o muy leve. Entonces también va a influir mucho el estatus inmunológico de ese hospedador, de esa vaca, y cómo enfrentar al mismo agente que en un momento la puede matar y en otro momento prácticamente pasa como una mastitis de tipo subclínico. Todas esas cuestiones son muy importantes a considerar por el hecho de que nosotros tenemos que tratar de identificar cuáles son los factores, va a venir más adelante esta parte, pero siempre vamos a hablar de enfermedades multifactoriales, y en la epidemiología en sí es tratar de determinar la presencia de esos factores, si están o no presentes en el establecimiento, y obviamente en un primer momento me van a ayudar a hacer ese diagnóstico puntual, pero la idea de que en ese establecimiento después se tomen medidas para evitar esos factores predisponentes para esa etiología o para esa enfermedad en particular. El otro punto a considerar cuando hablamos de diagnóstico en sí es tratar de identificar a qué grupo etario, a qué tipo de animal está afectando. ¿Está claro? Entonces, tratar de ver si me afecta únicamente a terneros, si dentro de los terneros me están afectando ni bien nacen, si me afectan en los primeros 5 días, en los primeros 10 días, en los primeros 15, en los primeros 20, en los primeros 30, o si me está afectando animales de 45 a 60 días en terneros. Es muy variable, la epidemiología es muy variable, a lo mejor la casuística. No es lo mismo por decir algo, una Escherichia coli enterotoxigénica que me va a afectar probablemente en las primeras 12, en las primeras 48 horas, que a lo mejor una diarrea neonatal al día 7, al día 8, al día 10 de vida, donde puede estar Cryptosporidium ya haciendo su efecto, donde puede estar rotavirus. Coccidiosis por una cuestión de periodo de prepatencia, lo tenemos que esperar probablemente al día 15, al día 17 en adelante, no antes de esa edad, porque se tiene que cumplir por lo menos el ciclo, considerando que se infectó el día 0, por así decirlo. Después, si el grupo etario afectado es la recría, hay enfermedades que me pueden afectar a terneros y a recría a la vez, y a lo mejor también me puede afectar a animales adultos. El ejemplo puntual, fácil de entender, es salmonela. Salmonela me puede dar cuadros de diarrea o cuadros septicémicos en terneros, de estaca prácticamente, de ternero de 15, 20 días, de 30 días. Me puede afectar una recría de 3, 4 meses y también me puede dar un caso clínico en animales adultos con septicemia o produciendo a lo mejor un aborto. Entonces, nosotros partimos a lo mejor de la consulta que el animal me abortó y a partir de ese aborto empezamos a pensar todos los diagnósticos diferenciales que podemos llegar a tener de acuerdo a ese establecimiento, a los factores predisponentes que podemos tener y a lo mejor algún tipo de signo o lesiones que podamos llegar a encontrar, en este caso, en el feto abortado. Después hay enfermedades que no tienen un grupo etario puntual. Las intoxicaciones, por ejemplo. Las intoxicaciones muchas veces afectan al grupo etario que está enfrentado a ese tóxico. O acá, con el uso en Argentina, con el uso de alfalfa, el timpanismo ruminal, el llamado empaste, va a afectar al grupo etario que esté comiendo alfalfa en tales condiciones fenológicas de esa planta. Entonces,
Tratar de identificar si hay algún grupo etario puntual, si hubo mezcla o no de animales, si al mezclar animales se afectaron todos por igual, si en la mezcla de animales se afectaron los que vinieron o los que los recibieron. Entonces, para pensar quién pudo haber traído algún agente infeccioso o parasitario. Por ende, también lo otro que tenemos que averiguar o tratar de identificar es qué cantidad de animales afectados y en cuánto tiempo. No es lo mismo tener 5, 6, 7 casos en un día que a lo mejor tener la misma cantidad de casos, hasta le diría a lo mejor en 10 días. Si yo tengo gran cantidad de casos en 12, 48, 72 horas, probablemente me trate de ir a causas de tipo de índole tóxicas. No me iría a lo mejor alguna bacteriana o algún tipo de afección vírica, por ejemplo. Ahora bien, esa misma cantidad o ese mismo comportamiento epidemiológico, muchos animales afectados en poco tiempo, con un factor estresante, lo que pudo haber hecho en esa gran cantidad de animales es que salgan del estado de subclínico alguna enfermedad que llevaba tiempo. Ejemplo. A lo mejor tenemos un rodeo con anaplasma, con trypanosoma, y lo exigimos, lo movemos, o vino una gran ola de calor, exigiendo a ese animal que a la vez tiene una anemia de tipo subclínica que no la identificamos, y me produce la mortandad mejor de varios animales en pocos días, en pocas horas inclusive. Entonces ahí ya me voy del cuadro tóxico, sino que es el desenlace súbito de una enfermedad que lleva su tiempo. Claro. A la vez, cuando ahí nombra subgrupos, dentro de una guachera de terneros, como les decía, yo voy a tener dentro de una crianza de terneros, yo voy a tener terneros de 0 días, o sea que nacieron hoy, prácticamente, hasta terneros de 60, 70 o 90 días, de acuerdo a lo que yo planteé de duración de mi crianza. Entonces, no es lo mismo tener animales distribuidos en cualquier edad dentro de la crianza afectados que a lo mejor tener los recién nacidos. Entonces, a lo mejor decimos, mira, tengo afectados 5 terneros de 70. A lo mejor no le doy tanta importancia, entre comillas. Ahora, si yo empiezo a armar subgrupos y los últimos que nacieron fueron estos 5, probablemente es el 100% de los últimos 5 nacidos que tengo este problema. Entonces, ahí el enfoque también ya cambia. Entonces, hay distintas maneras de enfrentar o de tratar de ayudarse, por así decirlo, si vale la palabra, para llegar a ese diagnóstico. Ahora bien, como les decía antes, las enfermedades varían también de acuerdo al sistema de producción. No es lo mismo un sistema intensivo donde las vacas están prácticamente estabuladas, semi-intensivo donde a lo mejor hay un corral de encierre, a lo mejor algunos lotes están encerrados y el resto no, o a lo mejor un rodeo de leche o de carne totalmente extensivo. ¿Está claro? Por ejemplo, en el rodeo de carne nosotros estamos viendo muchas enfermedades que eran muy frecuentes en el tambo. ¿Por qué? Porque son producciones de carne que se están intensificando como para tener un mayor rédito productivo. Entonces, las condiciones epidemiológicas terminan siendo prácticamente lo mismo y no lo pensamos como que son las mismas situaciones que ocurren en un tambo. Entonces, a lo mejor una enfermedad en un ternero Brangus o Brafor al pie de la madre, no vamos a pensar en un Cryptosporidium porque eso es típico de una guachera de tambo, de una producción lechera. Pero tranquilamente en una situación intensiva de producción de carne, en esos terneros Brafor, Brangus o Aberdeen, lo que sea, los podemos llegar a tener tranquilamente porque las condiciones epidemiológicas hacen para que se presente ese patógeno. Lo mismo pasa si el método de alimentación varía, si damos leche o damos sustituto lácteo. Cuando preparamos el sustituto lácteo hay que considerar todo lo que es la calidad de agua de recomposición de ese sustituto lácteo. Nosotros muchas veces pensamos en qué sustituto lácteo elegimos, qué cantidad de proteína, si esa proteína es de origen lácteo, que no sea tanto de proteína vegetal y esto, y cómo lo preparamos. Y ahí estamos hablando del 12 hasta el 15% de lo que nosotros vamos a reconstituir. Y tenemos un 88-85% restante que es agua. Y a lo mejor ni siquiera hicimos un análisis de agua en cuanto a sales totales, un análisis químico o un análisis bacteriológico. La leche es otro tema. A veces tenemos, obviamente, enfermedades que tiene
una transmisión por leche muy importante, como ser paratuberculosis, tuberculosis, brucelosis. O sea, hay muchas enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la leche y que obviamente hay que considerar. También hay que considerar la leche que puede tener residuos de antibióticos, la leche de descarte, que muchas veces se usa en los terneros, lo cual es una medida de manejo bastante mala en ese sentido, porque en el caso de leches mastíticas, más allá del antibiótico que puede tener y de bacterias como ser Streptococcus o Staphylococcus, tranquilamente tiene menor cantidad de sólidos totales esa leche, que es lo que termina alimentando a ese ternero. No es lo mismo que los animales estén pastoreando con la pastura que sea, desde la alfalfa o a lo mejor un ryegrass o una avena o otro tipo de pastura, a que tengan una suplementación de concentrado, que ese concentrado sea energético, que ese concentrado tenga algo de proteína. Entonces hay un montón de variables que empezamos a jugar de acuerdo al método de alimentación. Acá en Argentina hay muchos establecimientos, por lo menos en producciones semi-intensivas, donde se utiliza el silo autoconsumo. Es una forma de dar el silo que prácticamente los animales se sirven directamente ahí, que tiene una ventaja desde el punto de vista de manejo, de que haya menos maquinaria funcionando, de que haya menos tractor a las vueltas, como decimos vulgarmente acá, pero que tiene una desventaja de descomposición del alimento, pero si no se cuida, mucho más rápido y de desperdicio mayor. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros tenemos cosas para elegir, cada uno tiene sus pros y sus contras que tienen que ser evaluadas. La crianza artificial de ternero no es lo mismo que sea individual, que sea colectiva o que sea mixta, una parte de forma individual y otra forma de colectiva. La recría, si es a corral, si es a pastoril, a base de pasturas, o si también tenemos una alimentación mixta, también tenemos distintas frecuencias de aparición de enfermedades, y así con todas las categorías y todas las formas de producir que tengamos, ¿no? A la vez también tenemos que ver los métodos de transmisión y si hay factores que favorecen a la transmisión en sí, ¿no? Si tenemos una transmisión nasal, una transmisión fecal oral o láctea oral, obviamente que todas las condiciones donde haya hacinamiento, donde no haya buena higiene, donde no haya buena renovación de los lugares, hablando de crianza, donde queda el suelo contaminado con restos orgánicos de materia fecal, por más que nosotros no veamos la materia fecal, el suelo queda contaminado con microorganismos, obviamente que esas condiciones de manejo hacen que favorezca la transmisión y la aparición de enfermedades. Si es transplacentaria la diseminación, tener en cuenta que están naciendo hijas que podemos dejar en el rodeo y que a la hora de luchar contra una enfermedad hay que considerarla porque a lo mejor hacemos un gasto, una inversión muy enorme en eliminar animales positivos, pero no eliminamos las hijas y por ende esas hijas cuando lleguen adultas nos pueden estar manifestando la enfermedad, ejemplo muy claro de paratuberculosis. Vectores hematófagos, si intervienen vectores hematófagos en la transmisión, ya sea de leucosis, anaplasma, babesiosis, tripanosoma, cuando hay vectores hematófagos, es prácticamente crucial o muy importante conocer la dinámica de estos vectores. Si estos vectores están solamente 2 meses, 3 meses de calor, o si nosotros tenemos condiciones como para que esté desde octubre, nosotros acá el verano empieza prácticamente en octubre, o las condiciones de calor muchas veces empiezan en octubre y terminan en marzo. Nosotros a veces consideramos que el tábano, por ejemplo, es una sola especie y hay distintas especies de tábanos que con distintos ciclos, que esos ciclos empiezan y terminan a lo mejor en 2 meses, hay otros tábanos que tienen un ciclo más largo, y cada país y cada región dentro de cada país va a tener mayores o menores condiciones para que esos vectores estén. Cuanto mayores condiciones tengamos para esos vectores, mayor probabilidad de contagio de este tipo de enfermedades. Y ni hablar la iatrogénica, ¿no? Que a través de las agujas, por una mala, o sea, son prácticas inadecuadas de producción, de estar llevando un vector, un microorganismo de un animal a otro, obviamente diseminando las enfermedades.
En la foto que le estoy mostrando acá, lo que les quiero mostrar es que en la época de calor, nosotros estamos en un lugar donde los veranos entre temperatura y humedad pueden ser muy, muy fuertes, por ende tenemos un estrés calórico muy importante, por ende tratamos de mitigarlo con sombras. Ahora, si esas sombras no son adecuadas en cantidad, más que nada terminamos siendo un hacinamiento puntual donde empiezan a aparecer problemas podales porque abajo de esa sombra muchas veces empieza a haber algo de barro por la materia fecal y por la orina mismo de las vacas. Tenemos mastitis de tipo ambientales, tenemos hacinamiento, por ende todo lo que se transmite a través de mosca, queratoconjuntivitis, por ejemplo, también lo podemos tener en mayor prevalencia. Entonces, tenemos que conocer estas cosas como para después trabajar, o para desde un inicio, no después trabajar en lo que es la medicina preventiva. Entonces, un poquito de imágenes para explicar o para que grafiquen un poco lo que les venía diciendo. Siempre tratar de conocer los modos de transmisión y si existe alguna vía, algún factor que favorezca también, en este caso como les nombraba la sombra, por ejemplo, el hacinamiento y cuestiones de este tipo. ¿Por qué es importante llegar a un diagnóstico? Y muchas veces, hablando con los alumnos que están por egresar, siempre que fuimos alumnos nos importaba muchísimo llegar a ese diagnóstico y nos moríamos por llegar a la causa, y muchas veces nos damos cuenta que en la práctica diaria la causa final, pocas veces la tenemos, terminamos trabajando con diagnósticos presuntivos, pero sí hay que tener la agilidad mental o la capacidad clínica rápida como para empezar a tomar medidas, porque muchas veces, como les decía, el diagnóstico concreto no llega, y por ende no nos podemos dar el lujo de estar esperando 5 días un análisis bacteriológico, 3, 5 días un bacteriológico, o 7, 10 o 15 días a veces un histopatológico. Por ende tenemos que tener esa agilidad clínica o esa experiencia, esa rapidez clínica como para llegar a un diagnóstico y empezar a tomar medidas. ¿Para qué? Para curar, tomar medidas terapéuticas para curar los animales enfermos, para tomar las medidas preventivas para que no se me sigan enfermando el resto de los animales, obviamente todo esto disminuir pérdidas, y tratar de determinar su carácter zoonótico. ¿Está claro? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un síndrome de diarrea propiamente dicho, la mayoría de las diarreas que producen, por ejemplo, los terneros, son todas de zoonosis. Estamos hablando de la Escherichia coli enterotoxigénica, a veces de rotavirus, coronavirus, Cryptosporidium. Nosotros tenemos en nuestros establecimientos muchas veces la familia trabajando en el establecimiento y están los nenes a lo mejor ayudando al padre o a la madre a dar la leche a los terneros, y tenemos cuadros muy graves de rotavirus y los nenes prácticamente ahí al lado. Entonces, tratar de identificar rápidamente si tiene o no carácter zoonótico, porque nosotros tenemos una injerencia en salud pública muy alta, ya sea por las enfermedades y por la producción de alimentos de calidad. Para todos tenemos que conocer la epidemiología de la enfermedad. ¿Está claro? Tratar de identificarlo, saber que en este caso el síndrome de diarrea tiene un componente de transmisión fecal-oral todas, entonces a lo mejor, entre comillas, y que se entienda bien lo que digo, no nos interesa tanto si es un rota, un corona o un Cryptosporidium, porque yo sé que se transmiten todas de la misma forma. Hay productos puntuales para Cryptosporidium. Nosotros contamos en Argentina con la halofuginona, por ejemplo, que es muy bueno contra ese agente, pero las medidas de prevención de uno me va a influir también sobre las otras. Entonces, nos sirve llegar a la causa, sí, puntualmente a lo mejor para lo que es Cryptosporidium, pero bueno, el resto, si era rota, si era corona, si hay también algunos de ellos, entre comillas, y vuelvo a decir, quiero hacer muy claro esto, que se interprete bien lo que digo, quiero tratar de prevenir, y todas esas etiologías se previenen de la misma manera. Cuando hablamos de diagnóstico en sí, hay varias patas o varios círculos, en este caso, que rodean al diagnóstico. El primero, la anamnesis. En la anamnesis, esto tiene un sustento de teoría muy grande, porque tenemos que saber qué preguntar, por qué estamos preguntando lo que preguntamos,
Y a la vez, en establecimientos donde hay empleados, donde el dueño no está haciendo la actividad diaria, hay que saber cómo realizarla porque a veces nos puede estar escondiendo algunos datos porque saben que a lo mejor puede haber sido culpa de ellos. Entonces hay que ser muy cauto, hay que hacer preguntas, no sé si demasiado directas, sino dejarlos hablar. Si nos queda alguna duda, volver a repreguntar para ver si contesta lo mismo, tratar de seguir la charla hablando de otras cuestiones de la enfermedad o de otras cosas que mientras van viendo los animales y después volver a hacer la pregunta de otra forma para ver si contestó lo mismo. Cuando nosotros descubrimos que a lo mejor hay datos que se contradicen, que no es lo mismo, ya empezamos a sospechar de que a lo mejor hay algo que no estuvieron viendo o que saben que no lo estuvieron haciendo bien y por ende nosotros a veces no nos podemos dejar llevar y si nos creemos todo, por así decirlo, podemos tomar falsas conclusiones. Después hay preguntas que tienen mucho sentido y otras preguntas que no tienen tanto sentido, como por ejemplo, nosotros en algunas enfermedades es muy importante la vacunación y en otras enfermedades no digo que no sea importante la vacunación, pero sabemos que la respuesta inmunológica a ciertas vacunas, lo normal es que no sea el 100%. Entonces, a lo mejor, si preguntamos sobre tal vacunación, a lo mejor en el complejo respiratorio bovino hay que vacunar, sí, pero hay muchísimas medidas de manejo, por ejemplo, que nos van a dar mejores resultados que la vacunación propiamente dicha. Entonces, a lo mejor que hayan vacunado y a lo mejor lo llevan a una situación tan estresante, el complejo respiratorio bovino también lo vamos a tener. Entonces, hay preguntas que nosotros mismos le vamos a dar después la importancia, ¿no? Lo que sí, como les decía, la epidemiología, puntualmente la epidemiología clínica, saber los factores que predisponen las enfermedades en animales de producción es crucial. Es saber cómo influye que tengamos 40 grados en un día con un 80-90% de humedad, que a lo mejor un ternero nazca en 0 grados de clima, que no haya rotación, que no haya lugar, que no haya gente, que no haya personal. Muchas veces también eso influye en que aparezcan las enfermedades. Entonces, la epidemiología en sí, tratar de ver el todo, es muy importante. De acuerdo a lo que nos enfrentemos, perdón, en esto quería también remarcar lo que venía diciendo antes, los factores predisponentes, determinarlos y obviamente en un futuro prevenirlos, ¿no? De acuerdo a lo que nos enfrentemos, ver si nos toca estar frente a un animal vivo, obviamente tratar de detectar e interpretar los signos que podemos tener. Si nos toca una necropsia, abrir un animal, tratar de identificar las lesiones, y tanto signos como lesiones pueden haber lesiones o signos primarios, lesiones o signos secundarios o concomitantes. El animal puede tener a lo mejor un cuadro de diarrea por gastroenteritis verminosa y a lo mejor tiene un proceso de neumonía que es secundario a todo el proceso de inmunosupresión por la diarrea subaguda crónica que nos dio la gastroenteritis verminosa. Entonces, no dejarnos llevar a lo mejor por lo aparatoso que puede aparecer el pulmón, sino que a lo mejor muchas veces lo primario es que teníamos la gastroenteritis verminosa. Entonces, tratar de identificar qué signos son primarios, qué signos, por ejemplo, yo cuando tengo diarrea, ya sé que voy a tener enostalmia, ya sé que voy a tener las extremidades a lo mejor fría, cavidad bucal fría, un poco de adinamia, ya sé que voy a tener retardo del pliegue, cierta caquexia si llevo algunos días esa diarrea. Entonces son signos a lo mejor secundarios que me terminan diciendo más de lo mismo o la gravedad que pueda llegar a tener. A veces tenemos signos y tenemos lesiones porque tenemos un animal muerto, otros animales que están sufriendo la enfermedad. Entonces muchas veces nos podemos hacer valer de las dos cosas, ¿no? Obviamente un animal muerto no sé si tiene hipertermia o no, entonces si tengo un animal al lado con ciertos signos me puede llegar a decir si el proceso era febril o no. Siempre y cuando la anamnesis bien hecha no haya sido tratado con algún AINE o con algún antibiótico que me pueda enmascarar ese síndrome febril. Somos muy cautos a la hora de las ayudas complementarias por varios motivos. Primero, hay que ser criterioso a la hora de pedirlas. ¿Qué vamos a pedir? ¿Quién las va a pagar?
Ese es otro tema. Muchas veces nosotros queremos hacer tales pruebas, salen caras y terminamos quedando nosotros con deuda porque somos nosotros los que derivamos las muestras y el propietario después no las quiere pagar. A lo mejor no tenemos un laboratorio cercano para hacer el análisis que queramos hacer, entonces tampoco podemos contar con ciertas ayudas complementarias. Y si contamos con la posibilidad de hacer ayudas complementarias, nosotros en la facultad contamos con laboratorios mínimos o básicos, los contamos, tratamos de no inculcar el hecho de depender solamente de la ayuda complementaria para hacer un análisis o un diagnóstico, perdón, no un análisis, sino un diagnóstico concreto. Por ejemplo, nosotros sospechamos de una intoxicación. Nosotros no podemos mandar una muestra al laboratorio de toxicología. Nosotros tenemos que mandar tal muestra al laboratorio de toxicología para pedir tal análisis toxicológico. Yo sospecho de este tóxico. En el abanico de pruebas para determinar, o en el abanico de causas tóxicas que puede determinar ese laboratorio, a lo mejor tenemos 30, 40, 50 determinaciones. Y por una cuestión de costos y de lógica, no podemos llevar la muestra y que nos resuelva el laboratorio de toxicología qué tóxico es, sino que de acuerdo a la epidemiología, de acuerdo a los signos o lesiones que vimos y a la anamnesis bien hecha, decir, bueno, yo estoy pensando en una intoxicación por urea, en una intoxicación por molencina, en una intoxicación por abamectina o por lo que sea. ¿Está claro? Lo que sí, obviamente, no vamos a tener los resultados, nosotros mentalmente tenemos que empezar a pensar los diagnósticos diferenciales que tenemos acá, como para decir, para ir pensando en esos diagnósticos diferenciales sin tener los resultados de esas ayudas complementarias. Como les decía antes, a lo mejor un análisis clínico, un hemograma lo podemos tener en 24 horas, pero un cultivo bacteriológico, si no nos da negativo a veces, nos puede demorar 72, 48, 72 o 90, 96, o sea, 4 días. Un histopatológico nos puede demorar 7 días y en el transcurso de ese tiempo se nos van muriendo animales. Entonces, nosotros no podemos dejar de tomar medidas de acuerdo a los diagnósticos diferenciales que nosotros pensamos, de acuerdo a los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos en mente, nosotros nos quedaremos con uno y empezar a tomar medidas. Después, si por la ayuda complementaria lo podemos ratificar, bárbaro. Si la ayuda complementaria es neutra, por así decirlo, podemos seguir con nuestro criterio clínico. Ahora, si la ayuda complementaria nos dice, che, no, pará, en vez de tener, anaplasma como vos pensabas, es una leptospirosis, y hay que retroceder y volver a tomar otras medidas. Pero no nos podemos dar el lujo, a lo mejor, de no tomar medidas contra una enfermedad porque dijimos que puede tener un carácter zoonótico. ¿Se entiende? Cuando nosotros tenemos en mente el listado de diagnósticos diferenciales, hacemos un juego que decimos por qué sí o por qué no puede ser tal cosa. Es decir, qué sé yo, ¿puede darme un síndrome de diarrea para tuberculosis? Sí, me lo puede dar. Ahora, ¿lo voy a pensar en una recría? No, muy poco probable, porque es una enfermedad muy crónica que se va a manifestar a partir de los 2 años, 3 años, a veces puede ser un poquito menor de acuerdo a la prevalencia, pero empiezo a jugar con esas cosas, es decir, che, mirá, puedo pensar en esto, puedo pensar en lo otro, esto lo descarto no del todo porque es biología, pero bueno, sigo con este grupito de enfermedades. El diagnóstico a través de la respuesta al tratamiento hay que ser muy cuidadoso. Lo primero que hay que hablar de esto es que la respuesta al tratamiento no es una vacunación. Si yo vacuno hoy y el día de mañana no aparecieron más casos, no fue por la vacuna. La vacuna tiene, por una cuestión biológica, un tiempo para hacer efecto. Ahora, si yo hago la vacunación y a la vez hago una metafilaxia para tratar de contrarrestar los posibles casos que me aparezcan desde que yo vacuné hasta que me haga efecto la primo vacunación o el refuerzo, ahí ya cambia a lo mejor. Ahora, ese tratamiento tiene que ser muy puntual, muy específico. No puede ser algo de amplio espectro porque yo puedo colocar una oxitetraciclina a lo mejor y digo es leptospirosis. Sí, pero a lo mejor la oxitetraciclina te actúa frente a una salmonela o te actúa frente a un anaplasma. Y también son parecidos en cuanto a ciertos signos o lesiones. Entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de hablar de respuesta al tratamiento. Como también decir, mira,
no es tal cosa porque el tratamiento no funcionó. Doy siempre el mismo ejemplo. La polioencefalomalacia producida por la carencia de vitamina B requiere a lo mejor la aplicación de tiamina cada 6 horas. Ningún establecimiento, por lo menos acá en Argentina, nos va a hacer el tratamiento 4 veces al día. Entonces, a lo mejor, si yo estoy haciendo la aplicación de vitamina B1, de la tiamina, una vez por día, porque es lo que logro que ese establecimiento se pueda hacer, y no me funciona, yo no puedo decir o pensar de que no es carencia de vitamina B1 porque no me respondió el tratamiento. En ese caso, yo adapté el tratamiento al personal, a las instalaciones que tengo. Por ende, yo sé que no fue lo mejor, pero es lo que pude hacer. ¿Está claro? Entonces, en eso también hay que ser muy, muy cauteloso. ¿Cómo venimos? ¿Estoy hablando solo? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Todo muy bien. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Bien. Vale, gracias, menos mal. Estaba tratando de escribirle a alguien si venía bien. Vale, a ver. Lo otro que nosotros tenemos es que cuando nosotros vamos a un establecimiento, es como que nos enfrentamos a una enfermedad que es una película. Entonces, nosotros a lo mejor no sabemos en qué estadio de esa película, si ya empezó la película hace un tiempito, si está empezando o si está terminando. Entonces, a lo mejor venimos hoy y hoy nos encontramos con fiebre, inapetencia o adinamia, o a lo mejor veníamos hace 2 días que empezó, 3 días y vemos una anemia marcada. A lo mejor vamos a los 3, 4 días que empezó y ya vemos una ictericia. O a lo mejor vemos al día 4, al día 5, orina roja. O a lo mejor vemos distintos animales en distintas etapas de esa película. Esa es un poquito la ventaja de la medicina de conjunto, de la medicina de grandes animales o de lote. A lo mejor tenemos animales que están empezando, otros que están terminando, otros que están en el medio, y con ese conjunto de signos nos da una idea, un enfoque del punto de vista de diagnóstico sindrómico, como decimos, bueno, acá hay una anemia, o acá hay una ictericia prehepática, o acá hay un síndrome de meada roja por hemoglobinuria, y ya me voy focalizando a las posibles causas. ¿Por qué? Porque un animal que tiene ictericia no va a tener las mucosas pálidas, porque están amarillas precisamente. Entonces, salvo que a lo mejor yo saque sangre y en la mano quiera hacer correr esa sangre y trate de ver qué tan consistente o si está muy líquida, puedo inferir a lo mejor si esa ictericia es de tipo prehepática por una hemólisis, ¿no? Ahora, si ya tengo una orina roja y tengo ictericia, yo sé que es muy probable que esa orina roja sea hemoglobinuria, porque tanto la mioglobinuria como la hematuria no me va a dar ictericia. Sí, la hematuria me puede llegar a dar anemia, pero no ictericia. Entonces, ir analizando todos los datos que voy obteniendo hace que yo llegue a una conclusión o un diagnóstico clínico mucho más certero. A la vez, lo mismo pasa a la hora de enfrentarnos a lesiones en una necropsia en sí. Cuanto más tiempo de evolución tenga la enfermedad, voy a ver probablemente más lesiones. Ahora guarda, porque también a medida que pasa el tiempo de esa enfermedad, puedo estar viendo algunas complicaciones que me puede hacer confundir el cuadro. ¿Está claro? A lo mejor un animal que estuvo caído mucho tiempo y bueno, voy a empezar a ver algunas alteraciones musculares que originariamente no estaban, o cuestiones de caquexia que a lo mejor en un inicio no estaban, porque el animal está postrado, está caído y no se lo alimenta adecuadamente, por ejemplo. Pero a medida que pasan el tiempo, la posibilidad de ver lesiones obviamente que es mayor. De acá muchas veces el curso de la enfermedad. Hay enfermedades que son hiperagudas, por ejemplo, la intoxicación por nitrito y nitrato, la intoxicación por molencina, intoxicación por ácido cianhídrico, empiezan y terminan rápido, muchas veces. A veces son cuestiones de horas. Entonces, la sinología que voy a ver es el animal que murió de forma súbita, rápida. Cuando yo me enfrento a un síndrome de muerte súbita en sí, tengo que tratar de diferenciar enfermedades que son hiperagudas de enfermedades de desenlace súbito, pero con una evolución subaguda crónica. El ejemplo más claro es la ruptura de vaso por leucosis. La leucosis me produce una esplenomegalia, un aumento de vaso muy marcado que no es de un día para el otro. Ahora, hizo tal tamaño que
en tal momento, por un golpe, por un trauma, lo que sea, se rompe el vaso, me hace una hemorragia interna tan grave, la vaca se me desploma literalmente y es una muerte súbita. Ahora, es el desenlace súbito de una enfermedad subaguda o crónica. Las enfermedades que me pueden producir degeneración y hialina en músculo blanco, lo que se considera como a lo mejor la carencia de vitamina y selenio, la intoxicación por monensina, a lo mejor hay un daño muscular que yo no lo veía viendo y a lo mejor lo apuro a ese animal, lo hago correr y ahí es el desenlace súbito de una enfermedad subaguda o crónica. A lo que voy que en las enfermedades hiperagudas como tal, que empiezan y terminan rápido, la cantidad de signos son bajas y muchas veces las lesiones que hay son pocas, no le da tiempo. Una intoxicación, por ejemplo, nosotros tenemos plantas acá hepatotóxicas agudas, como ser el duranillo negro, el Cestrum parki, que se conoce, o que es el nombre científico, o la Pascalia glauca, que es el Yuyosap que nosotros tenemos acá. A veces ingieren tanta cantidad en tan poco tiempo que lo único que voy a tener a la necropsia puede ser una hepatomegalia y nada más. En cambio, si ese animal vivió algunas horas más, un día, 2 días, puedo llegar a ver algo de ictericia, puedo llegar a ver a lo mejor una necrosis centrolobulillar o cuestiones de ese tipo. Entonces, los cuadros agudos obviamente me van a dejar ver más signos, me va a dejar ver más lesiones, ni hablar lo subagudo, lo crónico también, pero ya guarda con las complicaciones. ¿Se entiende? ¿Qué consideramos como hiperagudo? Primeras 12 o hasta 24 horas, agudo de 24 a 72, algunos hasta 96 horas, o sea, de 1 a 3, de 1 a 4 días. Subagudo a partir del cuarto día hasta el día 10, más o menos, hasta el día 14, y crónico a partir del día 14. Es como consideramos la evolución en sí. Un poquito para resumir, cuando a mí me toca la investigación clínica en el proceso de diagnóstico, parto de un problema donde puedo ir de una semiología individual, tengo un animal enfermo, o me toca ir a revisar un conjunto de animales. Cuando me toca ir a revisar un conjunto de animales, tienen que prestar atención en los animales enfermos, pero también en los animales sanos. Entonces, muchas veces hay que preguntar, ¿qué animales vos tenés hoy que considerás sanos? Entonces te marcan 3, 4, 5 o los que sean, y uno identifica que esos animales están, por decirlo así, están flacos, están malnutridos. Entonces, el animal probablemente tenga un factor de base nutricional muy grande que hace que después se enferme a lo mejor de neumonía o que agarre una diarrea, ¿está claro? O que termine con un síndrome de un animal caído por debilidad. O podemos partir, como decíamos, de un animal muerto a través de la necropsia, ¿no? Me planteo las posibles causas, hago un diagnóstico presuntivo, dejo también un listado de diagnósticos diferenciales, en el cual en el inicio estaba mi presuntivo en sí, me termino quedando con el presuntivo. Tomo muestras como para complementar ese diagnóstico presuntivo que yo tengo para tratar de confirmarlo en lo posible. Llego a veces, digo muy pocas veces, no, muy pocas no, pero no siempre llegamos al diagnóstico concreto, propiamente dicho, para tomar las estrategias de prevención y control. ¿Qué es lo que sucede a campo en la actividad privada muchas veces? Es que esas medidas de prevención y control las tenemos que tomar acá, a partir del diagnóstico presuntivo. A veces seguimos los exámenes complementarios porque el productor nos permite a lo mejor hacer algún diagnóstico complementario o gastar en eso, pero muchas veces no, y tenemos que seguir con nuestro diagnóstico presuntivo de acuerdo a nuestra epidemiología y lo que nosotros vimos. Lo que sí, muchas veces no nos coinciden todas las patas de la mesa y nosotros a la fuerza queremos hacerla coincidir, y a veces que no coinciden. A veces nosotros esperábamos un valor de enzima hepático tan elevado y a lo mejor no lo tenemos, y a lo mejor no nos cuadra el bacteriológico, o el bacteriológico nos da negativo porque esa vaca a lo mejor estaba haciendo latencia, o porque el microorganismo hizo su efecto y después se esconde, queda latente, entonces no lo podemos identificar en un frotis, o no lo podemos identificar por distintas pruebas en sangre, porque está o en la médula ósea, o está en el riñón, o está haciendo latencia en los ganglios, o lo que sea. Entonces, muchas veces no nos terminan coincidiendo todas las patas, pero ahí es donde va el criterio profesional para ver cómo seguimos con ese cuadro en sí. Volviendo un poco a lo que decía antes, saber qué es igual de importante de saber qué hacer. Yo vuelvo a lo mismo, muchas veces uno empieza a hacer
dar una parte teórica de lo que es la leucosis o lo que es el tripanosoma y cómo se comporta y todo muy lindo, y la pregunta del productor es saber qué hacer. Te va a preguntar, perdón, qué hacemos. Entonces uno también tiene que saber qué hacer, y ese saber qué hacer obviamente va a depender del diagnóstico, tratar de tener ese diagnóstico lo más concreto posible, pero también va a inferir del sistema. Si yo tengo un sistema donde a lo mejor en rodeos de carne no tengo buenas instalaciones, donde no me van a encerrar los animales, probablemente tenga que hacer tratamientos de larga acción, con drogas que me duren 24 por lo menos, 48, 72 horas, porque no me lo van a hacer ni todos los días, o no me lo van a hacer, o sea, las veces que yo planteé de hacerlas. Entonces, muchas veces el sistema te limita a decir, bueno, hago esto o hago lo otro, frente al mismo problema. Y lo otro es el personal. Si yo confío en que el personal va a ser riguroso, que me lo va a hacer cada 12 horas o cada 24 horas, planteo tal medicamento. Nosotros acá en Argentina contamos con Cestiofur de larga acción, por ejemplo, que te dura 5 o 7 días aproximadamente. Entonces, si yo no confío que esa persona no me va a hacer el tratamiento durante 4 o 5 días con Cestiofur, por así decirlo, y a lo mejor planteo hacer un Cestiofur de larga acción, que lo hago yo una sola vez, y me garantizo un efecto a lo mejor de varios días de ese antibiótico, porque no confío en el personal. O el personal a lo mejor no me detecta rápidamente el animal enfermo, y eso me determina que la vaca se me seque o se me muere, con una pérdida muy grande para el productor. Por ende, planteo a lo mejor hacer una vez de forma puntual un tratamiento masivo, con los pros y los contras que eso tiene. Pero es todo meterle a lo que voy, siempre digo, es meterle un poco de cabeza, de cerebro, de pensamiento, de planificar qué es lo mejor para cada sistema. Por ende, hacer la segunda o la tercera opción es la mejor opción para este productor. Yo sé que se podría hacer mejor, sí, yo sé que se podría hacer mejor, pero no tengo las instalaciones, no tengo el personal, y a veces no lo puedo ni siquiera convencer al dueño de hacerlo de la mejor manera posible. Uno lo tiene que plantear como profesional, y después, bueno, decir, bueno, no lo podés hacer así, vamos a hacer esto, esto, lo otro, que sería la segunda o tercera opción, de acuerdo a nuestro ranking, por así decirlo, de tratamiento frente a distintas patologías. ¿Cómo nos paramos o cómo identificamos cuando un cuadro es epidémico o endémico? La incidencia de casos clínicos en un cuadro epidémico suele ser muy alta. Ingresa un microorganismo, en poco tiempo tengo gran cantidad de animales enfermos. En el endémico es variable, y es muy variable de acuerdo a las condiciones que tenga el animal en cuanto a bienestar animal y en cuanto a condiciones inmunológicas, ya sea de forma indirecta por un nivel, una cuestión nutricional deficiente o no, que hace que me baje la inmunidad y el microorganismo que está de forma endémica aparezca o no. ¿Está claro? Es muy parecido a lo que tuvimos con la pandemia del coronavirus, ¿no? Hubo una gran cantidad de casos en poco tiempo, después a medida que se fue gente enfermando, por así decirlo, y a través de la vacunación se va a ir tornando cuadros de tipo endémico. Ahora, la cantidad de casos subclínicos, quiere decir la cantidad de animales que están ahí con el microorganismo en un periodo de incubación o cuestiones de ese estilo, en un cuadro epidémico son variables, no podemos determinar, podemos tener muchos, pocos, no podemos identificar. Lo que sí sabemos es que en los cuadros endémicos los casos subclínicos suelen ser altos. ¿Por qué? Porque el microorganismo está en el conjunto de personas, en el conjunto de animales, y está esperando que se le caigan un poquito las defensas, por así decirlo, como para aparecer de forma clínica. ¿Cómo es la evolución de los casos clínicos? Por lo general, en poco tiempo, y puede ser mortal o salvarse con buena respuesta al tratamiento. Claro, a veces en los cuadros epidémicos tenemos, de acuerdo a la etiología propiamente dicho, podemos contar con esas dos variables en sí. Ahora, cuando se torna endémico, por lo general son procesos largos, crónicos, con baja eficacia del tratamiento, porque muchas veces no considero los factores que hacen que ese microorganismo permanezca de forma constante. ¿Está claro? Entonces, muchas veces son recurrentes, funciona bien mientras el tratamiento esté haciendo su función. Cuando perdemos o perdemos la inmunidad de la vacuna, o perdemos el efecto del antibiótico, del antiparasitario, lo que sea, volvemos a tener el cuadro.
porque está dentro del rodeo, dentro del establecimiento en el que contamos. Por lo general, el efecto del ambiente es variable, por lo general no hay un efecto muy marcado en los cuadros epidémicos del ambiente, esto es variable obviamente, pero en el cuadro endémico suele ser alto. Entonces, nosotros tenemos a lo mejor áreas o establecimientos con cuadros endémicos de leptospira, porque tenemos una influencia de la fauna que puede estar interviniendo en que haya leptospira cada tanto. Y a lo mejor en otros establecimientos me ingresa leptospira y me hace un cuadro epidémico. La variable ahí de ambiente, obviamente, que puede o no favorecer que de un cuadro epidémico terminemos en un endémico, o una vez eliminada la causa, el cuadro epidémico desaparezca y no se haya transformado en endémico. Y después tenemos endemias de establecimientos. Por ejemplo, en diarrea neonatal en crianzas de ternero, tenemos todas las condiciones de suciedad, de mal uso de los lugares, que hace que los terneros prácticamente convivan y estén frecuentemente o con una alta carga de Cryptosporidium, rotavirus, coronavirus, Escherichia coli, y que va a hacer que otras cuestiones externas, como a lo mejor que no haya un frío extremo, que no haya un calor extremo, que estén bien nutridos como para que eso pase desapercibido, o si todas esas cosas no están o me influyen muy marcado, directamente me termina en un caos de las crianzas con gran cantidad de morbilidad y de mortalidad. Creo que vamos cerca de la hora. Todavía tengo bastante, pero podemos ir. Quería tratar de dejar 2 o 3 conceptos, tratar de manifestar 2 o 3 conceptos. Como les dije antes, la mayoría de las veces trabajamos con enfermedades multifactoriales. Esto implica que hay factores que pueden ser ambientales, nutricionales, de manejo, que son igual o más importantes que los agentes microbianos que me generan esa enfermedad. Entonces, si yo no controlo los factores que me favorecen, esos factores que me hacen que aparezca la enfermedad, si yo no los conozco y no los considero, el tratamiento nunca va a ser efectivo, porque va a ser lo que me dure el antibiótico o el antiparasitario y después vuelta a empezar. Y por ende nunca voy a estar previniendo. Si yo no determino cuáles son los factores que tiene este establecimiento puntual, con la diarrea neonatal, con el complejo respiratorio bovino, con gastroenteritis voluminosa o con lo que sea, nunca voy a poder hacer una prevención adecuada de esas enfermedades. Cristian, yo tengo todavía algunas diapositivas más. Martín, podemos continuar, no te preocupes. ¿Sí? Bien. Sí, tranquilo, podemos continuar. Bien. Si nosotros hacemos un cruce de ejes en el cual ponemos morbilidad, entendiendo por morbilidad cantidad de enfermos sobre una población expuesta, y letalidad, cuántos se me enferman cuántos se me mueren de esos enfermos, yo tengo 4 posibilidades a considerar. La peor de todas, obviamente, es que se me enferman mucho y que se me mueren muchos, en los cuales no tengo los factores de riesgo, no hay ningún tipo de control, no estoy previniendo nada y la terapéutica en sí, los tratamientos que quiero instaurar tampoco me están funcionando. Ahora, el mejor de los escenarios, obviamente, es el que le estoy mostrando ahí. Voy a poner el puntero. En el cual se me enferman pocos y a la vez de los que se me enferman, salvo la mayoría. Por ende, es el mejor de los escenarios donde estoy trabajando en todas las aristas que me competen. Ahora, ¿qué pasa en este cuadrante? En este cuadrante, ¿los factores de riesgo están controlados? Sí, porque se me enferman pocos. Pero es el típico productor que me va a decir, mira, se me enferman pocos, pero que no se me enferme ninguno porque el que se me enferma se me muere. Y acá es donde empezamos a decir, bueno, a ver, ¿por qué se me están enfermando pocos y se me mueren la mayoría? Porque probablemente haya un error de diagnóstico, porque a lo mejor hay un error de tratamiento de indicación, ya sea en tipo de droga a utilizar, frecuencia, dosis, lo que sea, o hay un problema del personal o el encargado de los animales de no detectarlo a tiempo.
Entonces, ¿los factores de riesgo están controlados? Sí. ¿Por qué? Porque estoy previniendo los casos porque se me enferma un poco. Lo que le estoy errando es en las medidas terapéuticas, ya sea por una falla de diagnóstico, porque no me lo está haciendo a tiempo, porque no está bien indicada el protocolo de tratamiento. Ahora, en este cuadrante los factores de riesgo no están controlados, pero a grosso modo puedo llegar a decir que el resultado final puede ser igual que el cuadrante inferior izquierdo, el resultado final. Entonces, el productor puede quedar contento y decir, che, se me murieron pocos animales este año. Este año llegamos al objetivo de menos del 3% o menos del 5% de terneros muertos. Estoy contento, pero ¿qué? ¿Qué pasó acá? Acá hubo factores de riesgo no controlados, no se hacía bien el calostrado, no había buena rotación de lugares, toda la cuestión higiénica no era acorde, se me enfermaban los terneros, sí, porque tengo un porcentaje de morbilidad elevada. Ahora, las medidas terapéuticas eran adecuadas. Tenía muy buen personal, tenía muy buen profesional con los protocolos de tratamiento, muy buen diagnóstico. Ahora, el resultado puede ser lo mismo, pero si nos conformamos con eso, hay que considerar algo que yo lo nombré y no le di a lo mejor el énfasis que tiene que tener, es que no consideramos muchas veces el factor humano. La mayoría de nosotros trabajamos con gente, o sea, trabajamos con animales, pero a la vez dependemos de la gente, de que entienda lo que queremos hacer, de que entienda los tratamientos, de que entiendan las medidas que queremos adoptar, porque son ellos los que lo van a terminar aplicando. Nosotros no estamos en el día a día con los animales. Entonces, si nosotros no consideramos estas medidas preventivas, la gente, para mantenerse en ese cuadrante, en el cuadrante inferior derecho, trabaja desmedidamente. Porque imagínense que hoy se me enferma un ternero o dos terneros se me enfermaron hoy, empieza un protocolo de tratamiento de 3, de 4, de 5 días, mañana me aparecen 2 más, entonces voy por el primer día de los de hoy y mañana arranca el primer día, arrancan los tratamientos los nuevos, eso. Entonces es una bola de nieve que se va exacerbando y que termina cansando a la gente, y si bien en un inicio el objetivo de muertos se cumplió, si se me cansa la gente, tranquilamente puedo pasar acá. Porque la gente cansada no va a trabajar de forma acorde, ya no va a detectar los tratamientos, los terneros rápidamente enfermos. Los tratamientos, en vez de durar 3, 4 días, a lo mejor los hace 2, los hacen de mala manera, pero por una cuestión de cansancio, no de maldad propiamente dicha, o de que no los entiendo. Entonces, hay una cuestión de factor humano que hay que trabajar, que hay que entender y que hay que ponerse muchas veces en el lugar, y que nosotros como profesional también tenemos que considerarlo cuando entendemos todos los factores que intervienen en un sistema productivo. En esto quiero hacer hincapié, son definiciones no tan nuevas, ya lleva un tiempito, pero que nos hacen entender a lo mejor el enfoque de las enfermedades. Las dos que quiero, las podemos desarrollar a las 4, pero más que nada las dos que quiero desarrollar son las tecnopatías y las ecopatías. Principalmente las ecopatías son las enfermedades que se originan por un aumento de carga orgánica en el ambiente. A medida que nosotros intensificamos, que metemos más animales en un establecimiento, lo que estamos haciendo, sin querer obviamente, es aumentar la carga orgánica de eso. Entonces, las napas de ese establecimiento probablemente están más contaminadas que otros que tienen un sistema más extensivo. La carga del suelo, propiamente dicho, con microorganismos es mayor. Por ende, las ecopatías en sí son enfermedades que me lo predispone el ambiente. Una ecopatía, a lo que voy, es que una ecopatía no se trata con antibiótico, una ecopatía no se trata con antiparasitario y una ecopatía no se previene con vacunación. Las ecopatías se controlan haciendo un manejo adecuado del ambiente, con rotación de lugares, con tratar de desparramar la materia orgánica y que no quede acumulada, para que el sol, cuando haya un sol fuerte, trate de disminuir la carga orgánica de ese ambiente. Trabajar en eso. Si hay que cambiar de lugar, hay que cambiar de lugar. Porque si no, están dadas las condiciones como para que los terneros, en este caso, se enfermen de forma constante. Hacemos mucho hincapié en lo que es la medicina preventiva, tratar de identificar los factores que predisponen para evitarlos, ¿tá? Por lo tanto, yo tengo que conocer el proceso productivo, qué es lo que pasa en el preparto, o sea, para qué me sirve un preparto,
qué tengo que considerar en el parto de la vaca, qué tengo que considerar en los primeros días de parida de esa vaca, qué pasa con esa vaca a lo largo de la lactancia, cómo se tiene que secar para después nuevamente entrar como vaca seca, vaca al preparto y volver a parir. A la vez, como dije, a partir del parto me sale un nuevo integrante, por así decirlo, que va a ser parte de una crianza. Esa crianza, qué tiene que suceder, cómo tienen que hacerse las cosas, para después pasar a una recría, para después pasar al lote de vaquillas. Por ende, cada sistema tiene sus etapas, cada etapa tiene sus riesgos. Y acá extrapolo algo de los sistemas de producción alimenticia muchas veces, de qué es el análisis de riesgo. Monitorear el estado de salud, analizar los riesgos de cada sistema, de cada etapa, para tratar de ver cuáles son los puntos críticos que yo tengo que medir para tratar de ver cómo estoy y para hacer un buen diagnóstico y por ende mejorarlos. Entonces, hablando de puntos críticos de control y análisis de peligro, es que surge estas siglas que, bueno, son bastante conocidas en muchos sistemas productivos, más allá de la parte animal, pero que sí o sí lo voy a poder determinar conociendo cómo funciona el sistema. Yo, si no conozco el sistema y si no entiendo la epidemiología de los factores que me predisponen a las enfermedades, no puedo inferir de que tal etapa es un riesgo. Ejemplo, todo lo concerniente al parto en la vaca, todo lo concerniente en el parto, en el nacimiento de ese ternero, cómo influye un destete, cómo influye dejar de darle leche a un ternero en la guachera, todas esas cuestiones, cómo influye el clima, cómo influye tal movimiento de hacienda o lo que sea, ¿está claro? Entonces, esos son tratar de decir, bueno, sabiendo cómo influye eso, puede ser un riesgo. ¿Qué hago para prevenir que ese riesgo no se transforme en enfermedad y en una pérdida importante? Identificar los agentes potencialmente patógenos de cada etapa de ese sistema para implementar una rutina diagnóstica preventiva y poblacional. Esto es lo que yo les decía, una vaca pasa a ser una vaca fresca, empieza con la producción de leche, empieza con el consumo de materia seca. Bueno, son las curvas normales de lactancia, pero a la vez me va surgiendo un grupo de terneros que hay que criarlos, que hay que recriarlos y que después hay que darle servicio para que vuelva al sistema, al preparto. Entonces, yo cuando planifico una cuestión reproductiva, por ejemplo, acá es muy frecuente hacer los IATF, que son inseminación artificial a tiempo fijo, agarro a lo mejor 60 vacas, le doy hago un servicio a una IATF y a lo mejor en un día estoy preñando 30 o estoy preñando 25 de esas 60. Entonces, ¿qué implica? Que yo después voy a tener 25 vacas en el preparto, que en cuestión de un día, 2 días, 3 días voy a tener más o menos 25 nacimientos, que la crianza voy a tener 25 terneros y así. Y eso es planificación. Y eso es sentarse en un escritorio, ver cuál es la proyección de parto de ese establecimiento, cómo se va a comportar para empezar a planificar dimensiones de los prepartos, alimento en el preparto, cantidad de gente que voy a tener para atender los partos, para hacer la crianza y cuestiones de ese tipo. Y los lugares a aplicar el análisis de riesgo en sí puede ser, en un establecimiento yo puedo preguntar, ¿cuál es el porcentaje de nacidos muertos? ¿Por qué? Porque eso a lo mejor me puede llegar a decir, hubo un mal manejo genético, porque elegí toros con mucho tamaño, hubo un mal desarrollo de vaquillonas, si ese nacidos muertos o esas distocias fueron más en vaquillonas que en vaca, hubo una mala alimentación de preparto, si tuve muchas distocias, si tuve nacidos muertos, o si tengo mala producción de calostro. ¿Qué porcentaje de terneros están bien calostrados? Ese es otro índice también a veces a evaluar, como para decir, che, el calostro que están produciendo las vacas es bueno, es malo, lo están dando a tiempo, no lo están dando a tiempo, cómo está funcionando. Entonces, después podemos ir por un montón de lugares a aplicar porcentaje de morbilidad y mortalidad en guachera, en crianza, tamaño y peso al finalizar las crianzas, porcentaje de mortalidad recría, porcentaje de descarte de vaquillona, ganancia diaria de peso que va a estar en relación a qué tan rápido voy a llegar al peso de entore que yo me puse como objetivo en una vaquillona, tasa de detección de celo, tasa de preñez, qué cantidad de abortos tuve. Son todos datos que a mí me van a decir estoy bien, estoy mal, qué cosas hay que mejorar, descarte de animales adultos, mortalidad de adultos, calidad de leche, por ejemplo, si tengo altas células somáticas, si tengo muchas
unidades formadoras de colonias. Si quiero hablar a lo mejor de paratuberculosis, ¿qué porcentaje de animales fueron eliminados por paratuberculosis o por tuberculosis o por la enfermedad que uno quiera? Entonces hay un montón de lugares donde se aplica ese análisis de riesgo, esos puntos críticos de control, que serían estos acá, como para decir, vamos bien, vamos mal, hay que mejorar estos puntos. Estos puntos, una vez que los mejoro, hay que mantenerlo en mayor medida en el tiempo, como para que no ir volviendo para atrás y vuelta a empezar, ¿no? Y volviendo a la epidemiología en sí y a las cuestiones de diagnóstico, siempre que haya una elección, hay que tratar de ver los pros y los contras. Si yo quiero un sistema intensivo o extensivo, todo tiene sus pros y sus contras. Ahora, cuando elijo un sistema, en este caso puede ser un sistema, pero puede ser un sistema de producción, puede ser un sistema nutricional, puede ser un manejo económico, decido vender el macho enseguida porque quiero enfocarme en las hembras, o quiero recriar el macho porque quiero venderlo como un ovillo de 200 o 400 kilos, lo que sea. ¿Qué pro y contra tiene cada opción? Entonces, el pro de tener el macho es decir, bueno, me voy haciendo una caja económica para venderla cuando vea que la producción de leche flaquea un poco. Ahora, ¿qué contra tiene eso? Es que el macho me va a ocupar gente, el macho me va a ocupar alimento, el macho me va a ocupar lugar. Entonces, todos, cuando yo tengo una elección, tengo que tratar de ver qué pros y contras tiene. Ahora, una vez que yo elijo esa opción, tengo que pensar en qué contras tenía y tratar de minimizarlas. Es decir, bueno, yo a lo mejor pienso en que el sistema colectivo es muy bueno, pero el sistema colectivo de crianza de ternero tiene una contra que es que muchas veces no se identifican rápidamente las enfermedades, porque no sé de quién era esa diarrea que yo estoy viendo ahí, porque están 10, 15 animales sueltos en el corral. Entonces, ¿cómo minimizo esa desventaja? Y tengo que plantearle al personal que el tiempo que va a ganar en alimentar, porque alimentar una crianza colectiva es mucho más rápido que una crianza individual, me lo gaste, por así decirlo, o lo invierta, mejor palabra, en recorrer más veces esa crianza colectiva para tratar de identificar animales enfermos. Entonces, siempre que exista una elección, yo tengo que tratar de ver pro y contra, elegir una de ellas y minimizar las desventajas, ¿no? Y así es con todo. Esto lo vamos a dejar porque sí es muy largo, si quieren hacemos en otro encuentro, no hay problema, que era la animación de lo que yo les mostré en su inicio, cómo influyen las enfermedades, pero me parece que ya llevamos casi una hora de charla. En otro momento lo podemos explicar con detalle. A lo que voy cuando hablamos de medicina de producción, de medicina preventiva, o todo lo que es sistema de producción en sí, con la medicina preventiva en sí, hay dos cuestiones a considerar. Hay una tecnología de insumo y una tecnología de proceso o evaluación del proceso. A lo mejor nosotros gastamos mucho en comprar la última máquina, en comprar un mixer, por ejemplo, pero yo no evalúo el proceso de alimentación. Compré un mixer y yo ya doy por entendido de que estoy dando una mejor nutrición y en realidad hay un montón de cosas que tienen que ser evaluados en los procesos. Entonces, cuando yo hablo de evaluar procesos es tratar de estar viendo, puede sonar como que uno sería policía, pero no es la idea, que hay que hacerle entender al productor que el productor te va a pagar como profesional para que vos monitorees, para que vos chequees, para que todo vaya bien y siga estando bien, y que el personal te vea como una ayuda, no como un policía, para no, o sea, tratar de tener la mejor relación posible con él. Porque yo a lo mejor compré el mejor mixer, pero tengo un lugar donde doy la comida que no es adecuado, no tengo las distancias, la cantidad de comederos adecuados como para que todos los animales coman a la vez. A lo mejor doy un solo alimento, meto en el mixer un silo. Y entonces, el avance tecnológico que implicó una inversión de una maquinaria de este tipo no se ve reflejada porque el proceso de alimentación en este caso no es el acorde. Perdón por lo extenso, pero me gusta mucho lo que es la parte de epidemiología en sí, de cómo influye la epidemiología en la evaluación, en el diagnóstico en sí de lo que son las enfermedades en grandes animales, en enfermedades de rodeo.
Y creo que es crucial entender esa epidemiología, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, en la identificación de esos factores predisponentes para tratar de manejarse hoy en día ya con la medicina de la prevención, para evitar esos problemas, saber que pueden ocurrir tales enfermedades porque hay cosas que no se modificaron, por ejemplo, y creo que es crucial a la hora de tratar de entender el cuadro en sí. Vuelvo a pedir perdón por lo extenso, llegué una hora larga, así que bueno, muchas gracias nuevamente por la atención y por la invitación. Martín, por la presentación. No hay problema que haya sido extensa, ha sido muy interesante. Ha sido realmente muy, muy interesante revisar todos estos conceptos y bueno, yo creo que para la gente también que nos ha acompañado hoy, para los colegas y amigos que nos han acompañado, ha sido bastante, pues, didáctico, ¿no? Revisar todos estos aspectos. Ahora yo quiero invitarlos, por favor, si tuvieran preguntas, que pudieran hacerlas en el chat para irlas compartiendo y publicando para que puedan ustedes, para que el doctor Martín Alacia las pueda ir absolviendo. Hay algunos ¿Se comentarios. cansaron? Bueno, saludos desde Arequipa, Perú, desde el sur del Perú. Bueno, al doctor Eric Díaz también le agradecemos por la asistencia. Sí, los invito nuevamente a que puedan hacer sus preguntas para que podamos de repente interactuar con ustedes. Doctor Martín Alacia, yo le hago una pregunta, a ver, en el tema de la leucosis, en Argentina, ¿cuál es ahorita digamos, la situación de la enfermedad en los tambos, ¿no? Que ustedes normalmente manejan y en los que de repente tienen prevalencias altas? ¿Cuál es el manejo que han estado realizando para un poquito combatir esta enfermedad? Mirá, lamentablemente la incidencia en rodeos lecheros es tan alta que hoy en día prácticamente se convive con la leucosis. Dentro de la prevención, lo ideal es trabajar sobre las buenas prácticas ganaderas en cuanto a al manejo de agujas, principalmente, ya que es iatrogénica, junto con vectores hematófagos, que a veces se complica un poco el control de los mismos, pero se trata de hacer hincapié en eso. Lo que ocurre a veces en leucosis es una linda enfermedad para explicar que el comportamiento, la leucosis en sí tiene tres formas de presentación, tres órganos blancos muy característicos, que son los nódulos linfáticos, el abomasio y el miocardio. Las otras presentaciones o los otros órganos suelen ser menos frecuentes. ¿Qué es lo que vemos a veces en los establecimientos? Es que es tan alta la incidencia que lo poco frecuente se hace más frecuente. Entonces nos empiezan a aparecer las rupturas de vaso, las afecciones de útero, las complicaciones de médula espinal, por ejemplo. Respondiendo un poquito a la pregunta, es que lamentablemente en tambos no se está haciendo nada. Hay un grupo de investigación de INTA Castelar, a lo mejor peco porque le estoy errando el INTA puntual, pero investigadores del INTA están trabajando sobre una vacuna. Sería una vacuna viva, hay un avance interesante, obviamente que todavía no está aprobada, pero que hay varios avances que bueno, podemos llegar a tener esa vacuna como para ayudar. Lo que sí nos preocupa es que estamos viendo leucosis en rodeos de carne, en una intensificación de esos rodeos, a lo mejor algunos por proximidades a establecimientos lecheros, pero tenemos a veces establecimientos de carne, o sea, rodeos de Bradford, de Brangus, con 30, 35, 25% de incidencia, lo cual probablemente haya sido el inicio de cómo estaban nuestros tambos a lo mejor 15, 20 años atrás. Pero particularmente no. Es una enfermedad que hay que trabajar mucho sobre el bienestar animal, es otra, hoy casi no lo nombré, pero bueno, también junto con la epidemiología en sí y en la medicina de la prevención, tratando de llegar mucho al bienestar animal para que el mismo animal nos ayude a prevenir las enfermedades. Pero mucho más para contestarte o agregarte no tengo.
Ahí publicamos una pregunta de Rodrigo Francisco de Nicaragua. En la zona centro-sur de Nicaragua se está presentando 2 casos muy raros en el país, tienen que ver con hipomagnesemia, pero no sé, así que recomendación podría ser. Bien, respecto de la hipomagnesemia, hay 2 tipos de hipomagnesemia. Yo considero la hipomagnesemia de los verdeos que se conoce acá en Argentina muy asociado a verdeos invernales con pasturas muy tiernas de avena, de cebada, de raigrás a veces, es que hay una hiperpotasemia que me determina una hipomagnesemia secundaria. Esa hipomagnesemia muchas veces, obviamente, me da esa manifestación en picos de producción por una gran demanda de magnesio por producciones elevadas, propiamente dicha. Se suma que muchas veces el frío, la generación de calor o la generación de energía demanda más magnesio. Por eso que muchas veces lo vemos en esa época del año, más que nada en frío. Y después tenemos la hipomagnesemia típica del rodeo de cría por mala calidad de pasto, ya un pasto seco directamente, afectado muchas veces por heladas, donde afecta a la vaca que está por parir en el rodeo de cría. Entonces muchas veces tenemos final de gestación. Lamentablemente, Martín, no te estamos escuchando. No sé si los están escuchando ahí. A ver, por favor. Sí, hay un problema con tu micro, Martín. De repente puedes salir y volver a conectarte. O lo apagaste del micro, me parece. Actívalo. Ahora sí. A ver, habla. No, aparentemente no. Sí, a ver, sí, vamos a invitar al doctor Martín que se vuelva a conectar. Bueno, simplemente les voy a ir recordando. Tenemos hasta el día de mañana una promoción especial, ¿no? El bono del 50% de descuento está disponible hasta el día de mañana, 29, así que los invito a que puedan escribirnos al WhatsApp o al correo, ¿no? Al WhatsApp de pronto es más rápido para que puedan atenderlos más rápido. Para solicitar la información van a ser 6 colegas, profesores muy destacados de la República Argentina, ¿no? Vinculados a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Litoral. Así que va a ser un curso muy, muy bueno, excelente. Pueden pedir la información sin ningún compromiso. ¿se escucha ahora? Martín, ahora sí te escuchamos. Bárbaro. Estaba Vamos a diciendo, no volver sé, a la pregunta, sí. sí, no sé si en qué parte quedó, pero hablaba de que en rodeos de cría, muchas veces por una mala calidad de pasto, tenemos una hipomagnesemia casi directa por falta de ingestión de magnesio. Lo que le estaba comentando que todo macromineral, los macrominerales, la prevención es por boca. El tratamiento terapéutico, la terapéutica de la hipocalcemia, la terapéutica de la hipomagnesemia puede ser por vena, subcutáneo o intramuscular, pero no la forma preventiva, lamentablemente. O sea, nosotros tenemos una vaca caída por hipocalcemia, le ponemos un calcio, se levanta, la ordeñamos nuevamente, le sacamos todo el calcio y se nos vuelve a caer. No es que hace una aplicación subcutánea o en vena y es preventiva. Por ende, lamentablemente la hipomagnesemia se controla a veces con sales en la dieta, pero tenemos establecimientos, principalmente los de carne, que no tenemos cómo agregarle magnesio en esa forma. A veces vienen algunos bloques de sales en los cuales hay algunas cuestiones en calidad de agua que me puede influir su ingestión o no. Si tengo un sistema más intensivo, puedo agregarle un poco más de sales de magnesio, ya sea al agua, ya sea
al balanceado que le pueda estar dando. Entonces ahí tengo distintas alternativas. La signología es siempre una signología excitatoria que por lo general con temblores y termina muchas veces con el animal caído directamente, pero tenemos esos dos tipos de presentación. Y cetosis también tenemos distintos cuadros. En el curso va a estar Emanuel Angeli, que él es más especialista en ese tema, así que a lo mejor peco en decir algo inadecuado, pero tenemos cuadros que están asociados a un daño hepático previo, hay otros que son cetosis propiamente dicha, por así decirlo, que se revierten mucho más fácil que los que están predispuestos por un daño hepático puntual, ¿no? Y tanto en la oveja como en la vaca de cría, la cetosis se puede comportar como la toxemia de la gestación o cetosis de la gestación, que está dada por una alta demanda de los fetos. Eso se contrarresta, lamentablemente, produciendo, adelantando el parto o ir directamente a una cesárea en ese caso, pero es otro tipo de... Si bien es cetosis, el comportamiento es distinto. Bien. ¿Puede explicar los tratamientos específicos de piroplasma? Bien, en piroplasma en sí, lo que es babesiosis en sí, principalmente hay dos drogas que nosotros trabajamos acá, que es el imidocarbo y el otro es el diminaceno aceturato. En las zonas donde a lo mejor sospecho de que también puede haber anaplasma, lo recomendable obviamente es usar el imidocar, que funciona para los dos agentes. Siempre recordando que la dosis de anaplasma del imidocar es un poquito mayor que la de babesia. En cuanto al diminaceno, si sospecho que puede haber trypanosoma, probablemente convenga usar el diminaceno porque me va a afectar a las dos, también teniendo en cuenta que la dosis del diminaceno para el trypanosoma es casi el doble, entre el 50% al 100% más de lo que es la babesia en sí. Por ende, nosotros acá en Argentina, que no teníamos historial de trypanosoma, hubo muchos errores de tratamiento por usar la dosis de babesia con el diminaceno y se caen esos problemas. Después, obviamente, hay que hablar de lo que es la estabilidad enzótica de ese rodeo. Se puede, acá en Argentina, se cuentan con vacunas vivas de babesia bovis, babesia bigémina, con anaplasma centrale, como para prevenir esas dos enfermedades. Y se utiliza bastante como para mejorar la estabilidad enzótica de esa enfermedad o para casos de reproductores de genética que pueden ser vendidos a zonas sucias que consideramos acá donde pueda estar el Rhipicephalus microculus, ¿no? Un brote de anaplasma. Bueno, hablando de anaplasma en el centro de Argentina, estamos hablando de una diseminación por hematófagos, como vectores hematófagos, como principalmente el tábano o el Lestomoxis, que es la mosca brava, y después también la parte iatrogénica a través de agujas dentro de tu establecimiento. Lo ideal es tratar de ver, de llegar a por qué ingresó, si podemos tratar de determinar si hubo algún animal portador, si tengo vecinos que hacen movimiento de hacienda y que a lo mejor pudo haber entrado por alguno de esos lugares. Si yo determino que el ingreso es por así decirlo, difícil de controlar, que a lo mejor por decir una cosa, no voy a vender los animales positivos porque a lo mejor me vuelve a entrar, y lo mejor de eso es vacunar animales, empezar vacunando a los animales jóvenes. A lo mejor me puedo llegar a tomar el atrevimiento, por así decirlo, de vacunar animales un poquito más grandes, siempre considerando que anaplasma y babesia son vacunas vivas y me van a causar cierto grado de anemia, de fiebre, que me puede afectar obviamente al animal, pero tomar medidas en ese sentido. Después hay drogas muy buenas como la oxitetraciclina o el imidocar, también la enrofloxacina puede llegar a actuar bien frente a eso, pero tratar de determinar bien que sea anaplasma. Una vez pasado ese brote, probablemente haya anaplasma, por ende la prueba serológica no es diagnóstica, va a decir que tuviste anaplasma y ahí queda, no sirve para el diagnóstico puntual. Y uno tiene que pensar que cuando tiene anaplasma, que cuando tiene trypanosoma, los problemas del tambo, como problemas de pata, como problemas de mastitis, como indigestiones, van a seguir estando. No echarle la culpa a que todo lo que ocurra en el establecimiento es culpa de anaplasma. Por ende,
también es una enfermedad anemizante, es una enfermedad que me va a bajar la producción, es una enfermedad que me puede rebrotar, me puede volver a aparecer de forma cíclica, a lo mejor cada 4, cada 5 años puedo tener brotes importantes nuevamente una vez que se haya controlado el brote inicial. Por ende, tomar las medidas de vacunación a terneras, animales menores del año, como para que el riesgo de enfermedad de anaplasma no ocurra. Recordar de que cuando se vacuna de anaplasma por 45, 60 días, esos animales tienen que tener 0 estrés para disminuir la posibilidad de riesgo secundario de esa vacunación. Y bueno, considerar y tratar de capacitar a la gente para que me detecte el animal lo más rápido posible y no que me detecte ya el animal prácticamente seco, desplomado, y que la capacidad de recuperar ese animal sea ínfima, ¿no? ¿Leucosis puede afectar en gran medida en la reproducción? Hay estudios que sí, no es una enfermedad directa, es una enfermedad que produce inmunosupresión. Por ende, si tenemos que poner enfermedades inmunosupresoras en un tambo, leucosis, diarrea viral bovina y las micotoxinas en general son inmunosupresoras. Por ende, puede dar lugar a un montón de enfermedades y también a otras que produzcan más daños en reproducción, como puede ser diarrea viral bovina, IBR, enfermedades de esa índole, o neospora, por ejemplo. De forma directa, no, por lo menos no. Sí puede, obviamente, ser una transmisión transplacentaria, eso sí. Pueden nacer terneras ya enfermas con leucosis, pero así afectar los índices de preñez, los índices de concepción o producir abortos puntuales es raro. Mastitis donde se presenta sangre franca al final cardeña. No tengo experiencia puntual, sé que hay agentes muy con una patogenicidad muy importante, como puede ser Escherichia coli, tranquilamente, que ya hay un daño de la ubre y de la parte sistémica también del animal muy grave, pero puntualmente en eso no. Tuvimos casos de leptospira donde hay lactorragia o hemoláctea, que son los 4 cuartos con sangre, pero desde el inicio, no al finalizarlo. No son muchos los casos que tuvimos, pero tuvimos ese tipo de mastitis, en algunos casos de lepto. Pero no sabría más que decirte en eso. El animal mostró síntomas de respiración sangrada. Sí, a veces cuando nos podemos pasar de calcio, ojo que podemos matar el animal, tanto por la afección cardíaca, ¿no? A veces el animal va a empezar a estar agitado, esa respiración, y lamentablemente esa consecuencia no sé cómo contrarrestarla. Hay que ser muy cuidadoso en la gente también. Acá es muy común que un animal caído, calcio. Y a lo mejor el animal tiene un trauma, no tiene una hipocalcemia, ¿está claro? Entonces a veces podemos cometer esos errores. No sé qué tratamiento. Podría explicar el tratamiento. No sé a qué se refiere con eso. No sé si se refiere a explicar el tratamiento de la hipocalcemia, propiamente dicho. A eso lo que hacemos muchas veces es, primero, la prevención. ¿Cómo se previene la hipocalcemia? Y con una buena dieta preparto, tratando de lo que se llama la diferencia anión-catión, y que la paratormona no esté del todo dormida para que cuando se necesite calcio se pueda reponer rápidamente. Después, a la hora de hacer el tratamiento puntual, tenemos calcios que se pueden aplicar de forma endovenosa, y algunos intramusculares y algunos subcutáneos, que la liberación de ese calcio va a ser a distinto tiempo, obviamente. Lo que sí, acá es donde ponemos, si hablamos de hipocalcemia, la teoría que va a decir, no hay que ordeñar la vaca para dejar de sacarle el calcio. Ahora, una hipocalcemia subclínica, por ejemplo, me da inmunosupresión, y si yo no ordeño una vaca recién parida con el tamaño de ubre que tiene, a la vez con inmunosupresión, me va a predisponer una mastitis que me termina matando a la vaca por mastitis y no por hipocalcemia. Por ende,
hay que hacer un juego ahí el clínico entre una enfermedad y la predisposición de la otra. Por ende, lo que siempre recomendamos es un ordeñe leve, un ordeñe parcial, como para barrer y prevenir esos focos de posibles casos de mastitis, pero no un ordeñe a fondo porque vuelvo a tener la hipocalcemia, el animal caído, ¿no? Y es un poquito lo que se puede explicar. Hay bolos intrarruminales de liberación de calcio lento que tengo entendido que funcionan bien, pero todo pasa por la cuestión nutricional. Son un poquito, yo cuando puse 4 conceptos son las ergopatías, que son las patologías del esfuerzo, que una vaca que produce mucho va a tener las consecuencias de enfermedades carenciales que en comparación con otra vaca que produce menos. Diferenciar leptospira de babesia es complejo porque las dos me pueden dar meada roja tranquilamente, hablando de babesia bigémina y de las leptospiras, las que tienen hemolicina. Qué problema. Ahí me mataron. No sabría decirte bien a campo con qué, porque las dos son febriles, son anemizantes, pueden dar ictericia, pueden dar meada roja. Los casos de leptospira en un animal adulto no es lo más frecuente, como tal, como conocemos con meada roja, eso es más de recría. La babesia suele afectar más a animales adultos, pero si tengo mucha babesiosis, hablando siempre, la comparación de leptospira es con babesia bigémina. La babesia bovis prácticamente no da anemia, no va a dar ictericia puntual y no va a dar una meada roja marcada, sí va a dar unos signos nerviosos propios directos de ello, pero no hay un cuadro ictérico propiamente dicho. La edad puede ayudar, pero después no. Si no hacemos un extendido y vemos que hay muchos glóbulos rojos con babesia, se nos complica. Y leptospira, poder cultivarla es muy lábil después de que se elimina, por ende es complejo también determinarla. Sí puede ayudar un poquito la serología, pero no tanto. El abordaje clínico del timpanismo. El timpanismo gaseoso lo vamos a tener en animales en guachera, a veces que ingieren gran cantidad y de forma voraz la leche, o que tengan un balanceado que a lo mejor fermente más. Entonces ahí puedo tener un timpanismo gaseoso. Es bastante simple, con un sondaje se puede controlar. Si es extremo, puedo llegar a hacer alguna punción y una ruminotomía de urgencia, pero hay que evitarlo. En cuanto al timpanismo espumoso, ahí es un poquito más complejo. El sondaje a veces no ayuda porque se llena de contenido, no podemos sacar toda la parte de burbujas propiamente dicho. Existen algunos aceites que ayudan, pero la realidad es que hay que estar atento, tratar de que el animal se mueva, que no consuma gran cantidad de agua para evitar más fermentación todavía, y de no poder hacer otra cosa, alguna ruminotomía lo más chiquito posible para que caiga menos contenido ruminal dentro del abdomen. Pero bueno, a veces lamentablemente son urgencias, se termina haciendo como se puede y las complicaciones de peritonitis existen, ¿no? Obviamente que se haga lo que se haga, sea una punción leve o una ruminotomía más grave, empezar rápidamente con el tratamiento antibiótico. Mastitis por leptospirosis, ¿cómo los abordamos? Y llegamos al caso más que nada por inspección de mucosas, por la fiebre, por orina roja y por, obviamente, la lactorragia. La lactorragia o la hemolactia es bastante parecida en los 4/4, es descendente y es por un trastorno capilar de la leptospira en sí. Y llegamos más al abordaje en ese sentido que, como les decía antes, poder cultivar la leptospira es complejo. Sí, después por una interpretación de serología, de anticuerpos, pero que, vuelvo a reiterar, la serología no es diagnóstica. Ayuda, sí, pero no es diagnóstica 100%. Hay algunos laboratorios que nos dan algunos medios de cultivo, de transporte específico de leptospira para tenerlo, pero la realidad es que cuando se nos presentan los casos, o ya se vencieron o estamos en el campo y no los tenemos a veces a mano, pero es muy difícil poder obtener el cultivo de la leptospira, es bastante complejo.
Martín, muchas gracias por la excelente presentación y por las preguntas. Nos hemos extendido largamente el tiempo pactado. Creo que ha sido provechoso, ha sido para bien. Espero que todos nuestros amigos y colegas que han estado conectados podido disfrutar como hemos disfrutado nosotros de esta velada técnica sobre salud bovina que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona. Así que nuevamente muchas gracias, Martín. Bueno, Extraordinaria presentación, muy didáctico todo. También bien. quiero agradecer a la doctora Selva Machado, que también está aquí. No sé si quiere, Selva, abrir el micrófono un ratito y dar algunas palabras, invitarlos a los chicos al curso. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ya para nosotros es medio tarde, pero invitarlos a que se sumen. También, digamos, está Nicolás Matei, ahí lo veo conectado, que con él y bueno, también con Martín vamos a dar la primer charla que vamos a hablar de crianza artificial de terneros. Después siempre abordándola desde la práctica de campo, así que bueno, están todos invitados a sumarse para, para poder interactuar, para poder, digamos, que se saquen sus dudas, que hagan las preguntas que sean necesarias y que bueno, nosotros podamos colaborar. Así que bueno, Sí, gracias por compartir esta noche. sí, muchas gracias, Selva. Gracias por la oportunidad. También un saludo al doctor Nicolás. No lo había visto que estaba conectado. Gracias también por su participación. Y bueno, simplemente pues agradecerles a todos por la participación, por el tiempo. Como dijo la doctora Selva, allá es ya bastante tarde, así que ya los Sí. dejamos descansar un poquito porque acá todavía es 8:45 de la noche apenas. Pero bueno, muchas gracias pues para todos. Cuídense Bueno, mucho, cuídense del dengue, cuídense de todos sí. estos brotes que están pasando en los diferentes países, ¿no? Así que los esperamos para este 19 de marzo, que puedan sumarse a este gran curso de clínica médica bovina, con 6 brillantes profesores profesionales argentinos, así que estamos muy contentos de poder ser un poco el nexo entre estos brillantes maestros con ustedes, y así que no se la pierdan, que estas iniciativas pues se hacen con mucho esfuerzo, con mucho cariño, y bueno, están ahí para tomarlas, ¿no? Así que hasta mañana, los que quieran tener un precio especial pueden contactar al WhatsApp, ahí les hemos estado compartiendo un poco la información. No sé si todavía por ahí lo ven, por ahí te lo compartimos otra vez. Así que nuevamente de mi parte, aquí desde Lima, Perú, un gran abrazo a todos y bueno, estamos en contacto, los esperamos en el curso. Bueno, gracias, que tengan buenas Venga, noches. Chao, chao, Chau, que buenas chau. descansen noches a todos. todos.